hermanos, reciban gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, su hermano en Cristo Abad sea para compartir con ustedes en este día la reflexión del día de hoy. Como siempre, desde la Parroquia del Sagrado Corazón, del Grupo Oración Los Ángeles de Dios de aquí de Lacey, Washington. En este día 6 de febrero del 2020, compartiremos con ustedes la reflexión de la primera lectura, que corresponde al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4 y del 10 al 12. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que Yahvé, tu Dios, manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas, según todo lo que te aconsejo. Así Yahvé cumplirá la promesa que hizo, diciendo: si tus hijos guardan su senda, caminando fielmente en mi presencia con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David reposó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermosa lectura en este día de hoy, mi hermano. Todos conocemos la historia del rey David, ¿sí? El rey David, aquel pequeño hombre que Dios ungió como rey, que era el más pequeño de todos sus hermanos, el más chaparrito, como dice uno, ¿verdad? Aquel pequeño hombre valiente, hombre de Dios, que peleaba en el nombre de Dios, que en el nombre de Dios venció a aquel gigante, aquel filisteo, con una honda y una piedra. Pero fíjate, nosotros conocemos esa historia y varias historias del rey David, ¿no? Que danzaba, que alababa al Señor. Pero en esta ocasión vamos a ver al rey David cuando ya está mayor, ya está viejo, ya está enfermo, ya está en una edad avanzada donde está ya para morir, dice. Dice que se acercaban los días de la muerte, y estando ya cerca de la muerte aconsejó a su hijo Salomón. Él teniendo en cuenta, fíjate bien, nosotros no tenemos en cuenta, o a veces no pensamos que un día nos vamos a ir. Y David tiene en cuenta, dice: yo emprendo el camino de todos. Todos vamos a ir para allá. Nadie se va a salvar, ¿verdad? Nadie se va a quedar aquí eternamente. Nosotros estamos nada más de paso. Y David comprende eso muy bien. Y le dice: yo emprendo el camino de todos. Y le dice: ahí te va mi herencia, hijo. Ahí te va mi herencia, lo que te voy a dejar. No le dice: ven, céntrate en mi trono, ven, te voy a dar mi riqueza, ven, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, mis caballos, mis... No, le dice: yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. ¿Y qué es tener valor y ser hombre? Tener valor no es enfrentarse y pelear y golpear. Y ser hombre no es nada más crecer, ya no ser un niño, ya no ser un joven, tener muchas mujeres, no. Dice: ten valor y sé hombre. ¿Y de qué manera? Dice: guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones. Imagínate, según la ley de Moisés. Y si vamos a la ley de Moisés, ¿cuántas leyes y normas hay en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés? Muchísimas, hermano. Entonces le dice: guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo tus caminos,
¿Cuáles caminos? El camino de la rectitud, el camino de la justicia, esos caminos. Imagínate, y para un rey que tenía a cargo el pueblo de Israel, que fue un pueblo duro porque a pesar de que Dios todo el tiempo estuvo con él, así como nosotros somos duros, que Dios todo el tiempo está con nosotros también somos duros, pero el pueblo de Israel en aquel tiempo era más duro todavía. Para poder gobernar aquel pueblo de Israel que se le había revelado muchas veces a Dios, se necesitaba mucho para ser justo, para gobernarlo con sabiduría, siguiendo sus caminos y observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones. Hasta el tiempo de David, que fue el rey que reinó después de Saúl, el segundo rey. Saúl no fue un buen rey, supuestamente, porque se alejó de Dios, ¿verdad? Porque se alejó de Dios, no fue buen rey, desobedeció a Dios. Sin embargo, David, en unas cosas también se alejó de Dios, pero se arrepintió y pidió perdón a Dios. Siguió reinando por muchos años. Aquí nos cuenta al final que reinó 40 años en Hebrón, en Israel, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Entonces reinó muchos años y fiel a Dios. Entonces, como ejemplo, le había dejado un ejemplo bueno a Salomón, que era su sucesor, pero se lo había dejado difícil de superar, difícil de poder cumplir conforme a lo que le estaba diciendo el rey David, cumplir lo que le había encargado y el cargo que le había dejado. Sin embargo, le da la clave del éxito, le da la clave para poder ser, le había encargado y el cargo que le había dejado. Sin embargo, le da la clave del éxito, le da la clave para poder ser un buen rey, para poder gobernar a su pueblo. Y en estos días, para poder gobernar, para poder guiar a nuestro pueblo, a nuestra familia, como padre, como madre, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dejando a tus hijos? Le estás dejando el ejemplo, la herencia que le da aquí el rey David a Salomón. Le da un buen consejo. Guarda todo esto y así tendrás éxito en todo cuanto emprendas. En todo, según todo lo que te aconsejo. Y Yahvé cumplirá su promesa. Por eso, hermanos, hermanas, nosotros como gobernantes de nuestra familia, como encargados de nuestra familia, de nuestros hijos, igual que el rey David, tenemos que aconsejar a nuestros hijos, pero también darles el ejemplo, enseñarlos con un buen ejemplo y aconsejarlos, porque en la actualidad ya no hay respeto por Dios, ya no hay temor de Dios. El rey Salomón nos da un buen ejemplo, el rey David nos da un buen ejemplo, así como instruyó, como aconsejó a su hijo Salomón. Y dice más adelante en la lectura de los reyes, que cuando Dios le habló a Salomón en un sueño, ¿qué quieres que te dé? El rey Salomón le pidió sabiduría, discernimiento para poder ser justo con su pueblo. Dice la palabra de Dios que le dijo, porque no me pediste riqueza, porque no me pediste que pusiera tus pies a tus enemigos, voy a dar la sabiduría, como nadie la ha tenido y como nadie la tendrá. Imagínate, por seguir fielmente
lo que le había aconsejado su padre, el rey David. Hermano, mi hermana, tú que ves este video, tú que escuchas este video, yo te pido en este día que reflexionemos sobre esta lectura y que pidamos a Dios también nosotros, como Salomón, esa sabiduría para poder guiar a nuestros hijos al buen camino. Pero sobre todo, primero emprender nosotros ese camino. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con tu santo manto y que el Espíritu Santo sea tu guía hoy en este día y todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.